Hoy nos toca ver el estudio La inmutabilidad de Dios. Y los antropomorfismos. Pero aquí interesante estos dos conceptos o doctrinas, porque uno, la inmutabilidad de Dios nos habla de que Dios es inmutable, es inamovible. Eso quiere decir que no cambia. No cambia, no hay varios, como Santiago lo dice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice Hebreos 13:8, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él sigue siendo el mismo. Sí, sigue siendo Dios. Entonces hay tres textos que me gustaría compartirte, Mario, y uno lo encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 6, que nos dice: porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice Dios, yo no cambio. Punto. Tal cual. Ahora, en Santiago capítulo 1, versículo 17, nos dice de la siguiente manera: porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, es inmutable. Dios no se mueve. Inamovible. Él es el mismo. Él no cambia. Así que no hay mudanza. O sea, no es de que Dios hizo más viejo cada año. No. Tampoco es de que anda en su estado emocional de que de repente dice una cosa y de repente dice otra cosa. No. Hoy sí, mañana no. Sí. Entonces, él no cambia. Por eso, allá en el libro de Números, nos dice capítulo 23, versículo 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. O sea, Dios no es como nosotros, Él no cambia. Él es Dios. Y no deja de ser. Ahora, la otra parte, pastor, lo que estamos viendo es la inmutabilidad de Dios, que no cambia. Pero la Biblia presenta también argumentos de una variación que tiene de repente Dios en la forma de pensar y lo que conocemos, donde Dios se arrepiente de lo que sucede. Una reacción inmediata de lo que el hombre hace provoca también en el corazón de Dios un cambio en el corazón de Dios. Miren lo que dice Génesis 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, sí, es inamovible, no hay, pero de repente vemos también estos versículos que a Dios le provoca también un dolor, un sentir, y se arrepintió Dios, como que lo vemos ahora, como que varió, ¿no? Su forma de pensar en cuanto a la creación, en este caso lo que nos dice este versículo. Pero dice Éxodo 32:13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, de tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado y la tomaré por heredad para siempre. Y podemos ver algo en esto, pastor, de que Dios lo vemos ahora pensando de una manera diferente. Porque Dios le está diciendo a Moisés: ¿sabes qué? Este pueblo es duro de servir, los voy a destruir, voy a levantar un pueblo contigo. Sí, ajá. Y Moisés se pone a orar, a clamar y convence a Dios de que no destruya al pueblo. Exacto. Y vemos el corazón de Dios en contraste con lo que vemos ahora de así tiene que ser. Ahora vemos a un Dios misericordioso. Ahora dice Jonás 3:4, y es uno de los ejemplos muy claros que tenemos del corazón de Dios. Y Dios decide, en el cielo se decide destruir una ciudad completa. Pero manda un profeta, manda a Jonás. Y dice, y comenzó Jonás, entró a la ciudad de un camino de un día y predicaba dentro de la ciudad de Nínive. Y Jonás no traía un mensaje muy misericordioso. 40 días la ciudad va a ser destruida.
Pero algo provoca en el corazón de los habitantes de Nínive y se arrepienten, tanto que entran en ayuno, tanto los seres humanos como los mismos, a la creación, los animales, todo, y conmueve el corazón de Dios. Ve un arrepentimiento genuino y esto dice el versículo 9, dice de la siguiente manera: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que iba a hacer contra esta ciudad. Y vemos, pastor, el corazón de Dios, cómo reacciona cuando el corazón humano muestra el arrepentimiento delante de Dios. Y uno entiende ahora el segundo término, el antropomorfismo, que viene del vocablo griego antropos, que es hombre, humano, y morfe, que es forma. Y es cuando Dios toma, como la forma del humano, ¿no? Para poder entender un poquito eso. Pero también, porque dice ahí, pues le dolió a Dios en su corazón. Entonces, ¿tiene Dios corazón? Bueno, en el Evangelio de Juan nos dice, Dios es espíritu. Sí. Entonces, pero esta forma, ¿no? El antropomorfismo, de ver a Dios de otra perspectiva, bueno, para que entendamos un poquito la forma de Dios, y a decir verdad, no lo vamos a entender en su plenitud, pero yo creo que algo que debemos aprender de esto es la atribución, ¿no? De cómo Dios, más bien es Dios entendiendo al ser humano. Porque yo puedo entender, antropomorfismo es atribuirle características, cualidades humanas, formas a lo que no es humano. A lo que no es humano. Pero ¿es Dios que tiene características humanas o somos nosotros que tenemos características divinas? yo creo que... Porque cuando Dios nos creó, dice, Él nos creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Bueno, eso me recuerda a lo que dice Job. Dice Job por allá en el capítulo 40, versículo 9, hablando, dice, tienes un brazo como el de Dios. Y uno dice, entonces Dios tiene forma humana. Y termina Job diciendo, y tu voz habla como el trueno, la voz de Dios. Ahora, qué impresionante esto, pastor. Mira lo que dice el Salmo 77, 19, hablando de los antropomorfismos. Dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Entonces habla de Dios, de las pisadas, de que Dios tiene pies, va caminando, y uno se hace esa figura, ¿no? Entonces Dios es de esta forma. O como dice el Salmo 13, dice, ¿hasta cuándo? Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y ahora estamos viendo que Dios tiene una cara. Tiene una cara, tiene un rostro. Interesante lo que nos enseña la palabra de Dios. O hablando también del carácter, porque podemos leer allá en el Nuevo Testamento, cuando Pablo exhorta y dice, y no contristáis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Y uno dice, entonces es una persona también el Señor que tiene sentimientos, pero también se irrita, porque dice el Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos y luego hablará en su furor. O sea, por un lado, Dios es gozo, Dios es alegría, y cuando habla se burlará de ellos, está hablando más bien de como una molestia, y dice, hablará en ellos en su furor, en su enojo. Entonces vemos que también Dios tiene forma, pero también tiene carácter. Ahora, qué interesante esto, porque en la Biblia encontramos este lenguaje de los antropomorfismos, donde cómo darse a entender cómo es Dios. Aún el Señor Jesús nos dice en la oración, dice, Padre nuestro. Miren a Dios como un padre, como un papá, el papá de todos nosotros. Entonces,
toda esa forma de expresión. Porque imagínate el mundo antiguo. Imagínate que salen del diluvio y les empiezan a enseñar a la gente de Dios. Y dice, pero ¿cómo es que Dios nos creó, pero cómo es que Dios destruyó el mundo? O sea, ¿cómo le explicas a la gente qué pasó? ¿Por qué Dios? ¿Cómo le explicas que Dios sacó a Lot y destruyó toda una ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo le explicas? O sea, entonces ese lenguaje de antropomorfismo nosotros lo usamos muy, muy seguido. Por ejemplo, cuando uno cuenta una historia a los hijos y le dice, y la conejita le dijo al conejito esto y esto, o la tortuga corrió despacito y la liebre corrió rápido y la liebre se distrajo y la tortuguita perseverante. O sea, ese lenguaje antropomorfismo es muy común. Sí. Es muy común en las culturas antiguas y en el tiempo moderno. En la mitología sobre todo. Sí. Por ejemplo, ves las crónicas de Narnia. Entonces tú ves cómo hay Pegasos y hay cíclopes y centauros y hay todo ese lenguaje que era muy común con los griegos, con los romanos, con los egipcios. Por ejemplo, en los egipcios un hombre con cara de perro, otro con cara de gato. Todo eso era muy común antes, hoy en día también lo es. Sí, cómo no. A mí me llama la atención eso, pastor, hablando de la cultura griega, de un pueblo gentil que no conoce a Dios, pero eran muy dados a esto. O sea, la mitología griega era muy dada al antropomorfismo, y al escuchar que hay un nuevo Dios, pero no tener el conocimiento de ese Dios, hacen una escultura. Pues entonces Dios es de esta forma. Y llega Pablo y dice, a ese Dios no conocido es el que yo les vengo a predicar. Pablo no está diciendo es de esta forma, simplemente está colgándose de una idea que ellos tienen, de un concepto, para hablarles del Señor Jesucristo. Pero es un lenguaje muy común. Muy común. Aún hoy en día. Por ejemplo, tú ves a los japoneses en este ejercicio de la robótica haciendo humanoides, o sea, lo hacen con figura, con rostro, con manos, que reacciona a los golpes o cosas así, ¿verdad? O incluso los mismos teléfonos, ¿no? El platicar, hablarle al teléfono, dame la dirección, márcale a fulanito y es como si platicáramos con una persona. Sí. O sea, todo eso en cierta forma son antropomorfismos, pero la Biblia es rica también en esa forma de expresión. Sí, desde luego. Porque para darnos a entender cómo Dios, porque tenemos la idea de Dios todopoderoso, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo puede, que Dios es inmutable, pero de repente lo leemos que se arrepiente. O las dos, el lado de amor versus el lado de ira, ¿no? Como dice, que se enoja. Se enoja y lento para la ira, pero grande, enorme en misericordia. Y vemos un carácter, temperamento de Dios. Entonces, en cierta forma, en el Salmo 94, versículos 9 en adelante, dice, el que hizo el ojo, ¿no verá? El que formó el oído, ¿no oirá? Ahora, qué interesante esto, porque si Dios es espíritu, y un espíritu no tiene carne ni hueso como... No, neuma, ¿sí? Aire. ¿Sí? Pero el que creó, porque nosotros como creyentes en Dios creemos en la creación. Sí. No creemos en la reencarnación y cosas de esas. Creemos en la resurrección. Así es. Que Dios nos creó para ser seres eternos, pero en su creación, Él nos creó.
Entonces, aquí el salmista dice, el que nos formó, lo que nos hace ser diferentes a todas las demás especies. Dice, el que hizo el ojo, ¿él no va a ver? Claro que ve. Sí, desde luego. El que hizo el oído, ¿no oirá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? Y es retórica la pregunta. O sea, sí. Sí. Dios se usa nuestro lenguaje. Por eso tantos antropomorfismos, porque Dios se da a entender de una forma que nosotros podamos comprender. Por eso Él se enoja, Él se alegra, Él se entristece, Él le duele el corazón. Todo ese lenguaje que viene a enriquecer nuestro entendimiento para poder comprender que ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar, se humilla al hablarnos a nuestro lenguaje para que podamos entender. Sí. Y es para comprender un poquito, ¿no? La cualidad de Dios, las virtudes y los atributos del mismo. Porque qué importante es esto, porque eso me da a entender, por un lado, que Dios no cambia, pero por otro lado, que Dios tiene a bien escucharme, entenderme, porque tenemos un Dios que ve, un Dios que oye, pero también un Dios que habla, que nos habla a nuestro corazón, que nos habla a nuestro espíritu, que nos habla a través de su palabra. Tenemos un Dios que se identifica con nosotros. Por eso yo entiendo por qué la necesidad de que Cristo se humanara, que dejara su trono de gloria y viniera y caminara con nosotros. Vaya, para que Él pudiera decir, soy como ustedes. Porque al final de cuentas, a pesar de que el Padre es espíritu, Cristo se quedó en la condición de hombre. Eso quiere decir que en un lugar en el espacio, en el cielo, hay un hombre que es sobre todo un hombre. Y hay un hombre que tiene todo el poder y toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y eso nos hace entrar en una tremenda tranquilidad, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es el que nos compró con su sangre preciosa. Le pertenecemos no solamente por creación, sino por redención. Sí, por el precio en la cruz del Calvario. Y entonces eso nos debe de llenar a una paz que Él nos prometió, diciendo de una forma que pudiéramos entender: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Qué lenguaje tan precioso para llenarnos de esperanza, de que a pesar de que Él no cambia, sus promesas tampoco cambian? Es inmutabilidad, esa inmutabilidad de Dios, ¿no? Sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Así que Él es inmarcesible, o sea, Él no se marchita, Él sigue siendo el mismo que habló cuando no había nada, es el mismo hoy y es el mismo en el estado eterno. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. No tiene fecha de caducidad. Es el mismo. Qué importante. Así que queremos decirle, descanse en este Dios que no cambia, pero que también se identifica con nosotros. Que Dios le bendiga ricamente.